Hola amigas y amigos, mirad, hoy vamos a hacer una bonita manualidad. Vamos a hacer, a ver si me levanto, ¿lo veis? ¿Sí? ¿Lo veis bien? Bueno, vamos a hacer este bonito corazón multicolor, que es muy fácil, es muy rápido y va muy bien pues ahora en verano que llevamos pues una camiseta o cualquier cosa. Además tiene la ventaja de que puedes utilizar todas esas cuentas desparejadas que no cuadran ni en color, ni en tamaño, ni en forma con todas las demás y que bueno, a los que nos gusta hacer manualidades pues nos van quedando ahí bolsas y bolsas de estas cuentas. Es muy fácil y vais a ver enseguida cómo se hace. Mirad, bueno, aquí os pongo una foto para que veáis qué bonito que queda. Aquí está muy bonito. Lo primero que vamos a hacer va a ser coger un alambre. Este no es alambre del que utilizamos normalmente para hacer bisutería, es alambre de acero, del que venden en la ferretería, pues de ese. He utilizado este tipo de alambre para darle más fuerza y más consistencia. Como veis, lo que estoy haciendo es, pues he hecho un bucle central para poder pasar por ahí el cordón o la cadena que vayamos a poner, lo doblo para hacer las dos partes del corazón exactamente iguales, para que me quede simétrico. Una vez que ya tengo pues hecho lo que sería medio corazón, lo abrimos y así tenemos un corazón completamente simétrico. Nada, dos vueltitas aquí en el pico del corazón y con el alicate lo cortamos. Os decía que este alambre es mejor porque, bueno, pues queda más rígido y no vamos a tener el problema de golpes que nos lo deformen. Ahora cojo un trocito de cordón. Yo he cogido este tipo de cordón, cola de ratón o como le llaméis, pero vamos, podríamos poner una cinta si tenéis en casa, un lazo, cualquier cosa que se os ocurra. Lo paso por el bucle porque quiero dejar en la parte de atrás el nudo y le voy dando vueltas hasta cubrir todo el alambre. Ya veis que complicación hasta ahora ninguna. Y de ahora en adelante tampoco, ya veréis. Al llegar al final, pues cojo lo que es la punta del cordón, lo paso por el bucle que hemos hecho antes. Bien, a ver. Así. Para que el remate me quede en la parte de atrás. Bien. Así me ha ayudado con un alambrito a pasarlo. Y ahora ya simplemente se trata de hacerle un nudito, a ver si me deja, así, esto es, así, como os decía, ahora ya se trata de hacer un nudo doble y pues cortar el excedente, cortar lo que nos sobra. Bueno, así, apretamos bien y el segundo nudo. Esto, no me diréis que hasta aquí no es fácil. Además, en vez de un corazón, pues podéis hacer una gota, una nube, un círculo, una flor, en fin, lo que os apetezca. Si se nos deforma un poquito, luego lo arreglamos. Bueno, ahora estoy utilizando alambre fino, de este hilo de alambre que utilizamos mucho nosotras. Simplemente, pues lo que hago es anudarlo a una de las... cualquiera de las partes del corazón y voy pasando cuentas. Fijaos las cuentas que estoy pasando a voleo. He vaciado una de las bolsas que tenía llenas de cuentas de otras ocasiones y en este caso lo que quiero es pues utilizar las más que pueda. Paso unas cuantas, unas 4 o 5, depende de cómo lo queráis llenar y me voy al otro extremo. Le hago unas vueltitas, un par de vueltas y vuelvo a pasar otras 4 o 5 cuentas. No os preocupéis, cuanto más dispares sean las bolas, las cuentas que utilicéis, ya veis que yo estoy utilizando de cristal, de plástico, perlitas, piedras naturales, es lo que os decía aquí, ¿veis? Aquí damos un par de vueltecitas y calculamos dónde vamos a ir ahora y volvemos a pasar pues las cuentas que queramos. Lo que os decía, cuanto más dispares sean, mejor. Por eso este trabajo es buenísimo para ir agotando todas esas cosas, todas esas cuentas que nos van quedando por ahí sueltas.
Una vez que tenemos 4 o 5 nuevamente, otra vueltecita. Y ahora va a ser lo mismo, el mismo trabajo todo el tiempo. A mí me ha llevado aproximadamente 15 minutos, una cosa así, el hacer todo el proceso. Como no vamos a estar 15 minutos aquí viendo el vídeo, pues lo pasamos a cámara rápida como hemos hecho otras veces. Simplemente pasar en todas las direcciones y como os parezca. Al final lo que he hecho ha sido pues pasar donde veía que me había quedado un huequito, pues he pasado el alambre y he metido alguna cuenta suelta, por eso esta parte la estoy haciendo un poquito más despacio, ¿vale? Para rellenar si había algún hueco que era demasiado grande. Y una vez que ya he rellenado pues todos esos huecos, ¿veis? Es como si fuese cosiendo sobre la urdimbre que se ha hecho, voy pasando por detrás y voy metiendo las cuentas que me parecen. Una vez que ya hemos terminado, sencillamente lo que hago es pues anudarlo sobre sí mismo, le hago un nudito sobre sí mismo y corto el resto. No tiene, ¿verdad?, ningún tipo de complicación, es fácil, es barato. Fijaos qué resultado más bonito y yo creo que queda muy muy bien. Bien, fijaos qué bonito. Aquí os dejo unas fotos que he hecho una vez que ya estaba terminado para que lo podáis ver en detalle. Si os ha gustado este vídeo, si queréis hacerlo, por favor, contadme cómo lo vais a hacer. Si queréis, pasadme por Facebook las fotos de vuestro trabajo. Y nada, os dejo algunos otros trabajos que hemos hecho en otras ocasiones, por si os pueden inspirar. Sabéis que me encanta que compartáis mis trabajos y que me contéis qué es lo que vosotros hacéis. Así que, si queréis, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, un beso.